Hola hermanos, hermanas, bienvenidos a la clase de escuela dominical. Hace 2 semanas estudiamos Mosías 25 al 28 y aprendimos sobre el cambio de corazón y estar convertidos. El elder Bernard nos explicó que para estar convertidos, así como los pepinos se convierten en pepinillos, si se sumergen en salmuera, nosotros necesitamos estar sumergidos en el Evangelio de Dios y vivirlos para poder ser semejantes a Cristo. ¿Se recuerda de esa clase? En esa clase quedamos en hacer una tarea, dejamos una tarea para la casa y era de tomarnos un tiempo y analizar cómo vamos en nuestra conversión. ¿Hizo la tarea? Hoy la vamos a revisar, así que tenga a la mano papel y lápiz que hoy haremos una revisión de nuestra propia conversión y será muy edificante para todos nosotros. Muy bien, en Alma 4:20 se nos explica que en el año 9 de los jueces, Alma, preocupado por los hermanos y las hermanas de la iglesia que se estaban desviando, decidió dejar el asiento judicial y dejó a alguien a cargo. Este es Nefiá. Y así ya Alma no sería el juez superior de la tierra. Él dejó su trabajo y salió a predicar, a magnificar su llamamiento. Y Alma comienza a predicar en Saraenla. ¿Y a quién le predica Alma? ¿Quiénes son las personas que va dirigida a las palabras de Alma del capítulo 5? Vamos a leer Alma, capítulo 5, versículo 62. Os hablo por vía de mandamiento a vosotros que pertenecéis a la iglesia, y por vía de invitación os hablo a los que no pertenecéis a ella, diciendo, venid y bautizaos para arrepentimiento, a fin de que también participéis del fruto del árbol de la vida. Alma habla por vía de mandamiento a los miembros de la iglesia, así que prestemos atención a sus palabras y apliquémosla a nosotros mismos. En el capítulo 5, Alma hace 36 preguntas que cada uno de nosotros nos las podríamos hacer para así analizar cómo vamos en nuestra conversión y así ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Podemos dividir estas 36 preguntas del capítulo 5 de Alma en 3 categorías. Número 1, recuerdo las bendiciones de mi Padre Celestial y estoy agradecida de ellas. Categoría número 2, hasta aquí, ¿cómo voy? Y número 3, ¿qué me hace falta cambiar? Desglosemos estas categorías, así se nos facilita el responder las preguntas. Número 1, recuerdo las bendiciones de mi Padre Celestial y estoy agradecido o agradecida de ellas. Alma comienza preguntando si recordamos que hemos sido bendecidos con el Evangelio del Dios. Vamos a leer Alma 5 del 6 al 7. Y ahora, he aquí os digo, hermanos míos, vosotros los que pertenecéis a esta iglesia, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria el cautiverio de vuestros padres? Sí, y habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y longanimidad de Dios para con ellos, y además, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria que Él ha rescatado sus almas del infierno? He aquí, Él cambió sus corazones. Sí, los despertó de un profundo sueño y despertaron en cuanto a Dios. He aquí, se hallaban en medio de la obscuridad. No obstante, la luz de la sempiterna palabra iluminó sus almas. Sí, los tenían ceñidos las ligaduras de la muerte y las cadenas del infierno, y los esperaba una eterna destrucción. Alma preguntaba a los nefitas si se acordaban de cómo Dios había rescatado a sus padres del cautiverio en el que se encontraba. ¿Cómo podemos aplicar estas palabras a nosotros mismos? Pues muy fácil. Si usted llegó a la iglesia de pequeño, fue porque sus padres recibieron las bendiciones del Evangelio y escaparon de ese cautiverio. Si fue usted el pionero en su familia que empezó a asistir a la iglesia, ¿se recuerda de todos los males que el Padre Celestial los ha librado por eso? Cada uno de nosotros tiene una historia
Escribamos esa historia recordando, como nos dice Alma, recordamos lo bendecido que hemos sido. Recordamos las bendiciones que ha dado a nuestros padres. Sí, recordando lo libre que somos ahora. Para esto tienen 4 minutos. Tome un cuaderno y lápiz. Escriba cómo ha sido bendecido desde que se unió a la iglesia, usted o sus padres. Y experimente la gratitud que viene de contar las bendiciones. El tiempo comienza ya. Bendiciones
Alma nos enseña, y aquí experimentamos después de hacer esto, nos enseña que primero necesitamos estar agradecidos por todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Me gusta cómo lo dice Doctrinas y Convenios 78, versículos 17 al 19. De cierto os digo, sois niños pequeños, y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado, y le serán añadidas las cosas de esta tierra, hasta 100 tantos, sí, y más. Bueno, entonces necesitamos estar agradecidos. Espero que la experiencia, como fue conmigo cuando hice la tarea y me puse a escribir toda la historia o lo que yo sé de cómo llegué a la iglesia y todo lo que me he sentido bendecida gracias por estar en ella y porque mi familia está en ella, se experimenta una sensación de gratitud muy grande. Ok, vamos con la categoría 2. ¿Cómo voy? Esta categoría dice ¿cómo voy? ¿Cómo lo estoy haciendo? Si alguien, una buena pregunta para hacernos es si alguien no sabe que soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, ¿lo puede notar por mi comportamiento? Vamos a leer Alma 5, 14, 16, 26 al 27. Y ahora os pregunto, hermanos míos de la Iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este gran cambio en vuestros corazones? ¿Ejercéis la fe en la redención de aquel que os creó? ¿Miráis hacia adelante con el ojo de la fe y veis este cuerpo mortal levantado en inmortalidad y esta corrupción levantada en incorrupción, para presentaros ante Dios y ser juzgados de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo mortal? Y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón, y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? ¿Habéis caminado conservándoos irreprensibles delante de Dios? Si os tocase morir en este momento, ¿podríais decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes? ¿Que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo, que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados? Ahora, para aplicar estas palabras a nosotros y poder hacer el ejercicio y la tarea bien, vamos a leer otra vez Alma 5, 14 al 16 y 26 al 27. Pero esta vez lea las preguntas en primera persona. Les voy a dar un ejemplo. Y ahora me pregunto, ¿he nacido espiritualmente de Dios? ¿He recibido su imagen en mi rostro? ¿He experimentado ese potente cambio en mi corazón? ¿Ejerzo la fe en la redención de aquel que me creó? ¿Miro hacia adelante con el ojo de la fe y veo este cuerpo mortal levantado en inmortalidad y esta corrupción levantada en incorrupción, para presentarme ante Dios y ser juzgado de acuerdo con las obras que he hecho en el cuerpo mortal? Me digo, ¿puedo imaginarme oír la voz del Señor en aquel día diciéndome, venid a mí, bendita, porque he aquí, tus obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra? Lea y conteste estas preguntas en su cuaderno y les voy a dar 3 minutos. Con 3 minutos es suficiente y el tiempo comienza ahora.
salgo sin demorar. Es noble y grande a otros servir, hay mérito en trabajar. Solo el que trabaja se siente feliz y Dios le recompensará. Alerta y haz algo más que soñar desde esta mansión. Por el bien que hacemos, para siempre tendremos y gozo y gran bendición. Muy emocionante, ¿verdad? Este examen nos muestra y nos enseña que necesitamos ser hacedores y no solo oidores. Vamos a leer Santiago 1, 22 y el 27. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Perfecto, ya hemos dado respuesta a 2 de las categorías de estas preguntas del capítulo 5 de Alma. Ahora nos toca responder las preguntas de la tercera categoría. ¿Qué me hace falta cambiar? ¿Qué más me falta? Porque aunque estemos haciendo las cosas bien, siempre hay algo que mejorar. Así Alma nos da una serie de preguntas y de cosas de las que necesitamos alejarnos. Prestemos atención a las recomendaciones de Alma que nos hace, porque nos pide que, por ejemplo, no hagamos bullying a nuestros hermanos o hermanas. Él nos aconseja que ayudemos a nuestro prójimo, que dejemos la envidia, el orgullo y que nos alejemos de la iniquidad. Vamos a leer Alma, capítulo 5, versículos 29 y 30 y también 54, 55 y 57. He aquí, digo, ¿hay entre vosotros quien no esté despojado de la envidia? Os digo que éste no está preparado, y quisiera que se preparase pronto, porque la hora está cerca, y no sabe cuándo llegará el momento, porque tal persona no se halla sin culpa. Y además os digo, ¿hay entre vosotros quien se burle de su hermano o que acumule persecuciones sobre él? Sí, ¿persistiréis en suponer que unos sois mejores que otros? Sí, ¿persistiréis en perseguir a vuestros hermanos que se humillan y caminan según el santo orden de Dios, en virtud de lo cual han entrado en esta iglesia, habiendo sido santificados por el Santo Espíritu, y hacen obras dignas de arrepentimiento? Sí, ¿persistiréis en volver vuestras espaldas al pobre y al necesitado, y en negarles vuestros bienes? Y a todos vosotros que deseáis seguir la voz del buen pastor, ahora os digo, salid de entre los inicuos, y conservaos aparte, y no toquéis sus cosas inmundas, pues he aquí, sus nombres serán borrados, a fin de que los nombres de los inicuos no sean contados entre los nombres de los justos, para que se cumpla la palabra de Dios que dice, los nombres de los inicuos no serán mezclados con los nombres de los de mi pueblo. Ahora, con esta escritura en mente, tome 2 minutos y escriba qué cosas va a cambiar de ahora en adelante. Solo una cosa que necesite cambiar de sí mismo. Solo ese algo que si lo cambia, usted se va a sentir muy feliz de cambiarlo. Sea específico. No escriba como meta voy a ser más amoroso. No funciona. O voy a leer más las escrituras. No. Escriba mejor una meta u objetivo bien definido y sea muy específico. Ejemplo, voy a leer 15 minutos todos los días el libro de Mormón a las 6 de la mañana. O voy a usar un tono suave y palabras de cariño a mi hermana o a mi hermano.
¿O voy a tomarme el tiempo de ver a los ojos a las personas cuando me hablan o cuando yo hablo con ellas? Muy bien. ¿Entendido el ejercicio? Perfecto. Su tiempo comienza ya. Sois llamados a ministrar por Dios, con santo sacerdocio, llamados por su voz, a predicar al mundo palabras de solaz, y aunque en las montañas verdad, amor y paz, o desechar jactancia y vana ambición, seguros pues y santos y fuertes en unión, al resonar las nuevas con poderosa voz, decida las naciones, amad a vuestro Dios. Cesad de ligerezas y toda vanidad, orad continuamente, sed firmes en verdad. Él os dará consuelo y os enseñará, estará con vosotros y os protegerá. Sus dones os esperan, la fe Él os dará. Podréis vencer la muerte, Él os coronará. Y pronto con los fieles iréis a habitar, junto con los conversos la paz podréis gozar. Ok, ya que terminamos el examen, consérvelo en su cuaderno porque en 2 meses seguro que puede ver esos apuntes y mirar cuánto ha mejorado, y en 1 año puede verlo, en 2 años, y puede ver cuánto ha mejorado y puede hacerse el examen una y otra vez. También puede poner las experiencias de lo que acabamos de hacer, de cómo está agradecido. Esas experiencias también las puede poner en Family Search y así queda para su posteridad. Felicitaciones por tomarse el tiempo de evaluarse a sí mismo. Vamos a leer Doctrinas y Convenios 4, versículos 2 al 7. Por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. De modo que, si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Pues he aquí, el campo blanco está ya para la siega. Y he aquí, quien mete su hoz con su fuerza atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Y fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra. Tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad, diligencia. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Amén.
Llamad y se os abrirá. Espero que su experiencia haya sido como la mía, o mejor, pues de verdad que sentí el amor de mi Salvador al ponerme a pensar en todo lo que mi familia ha sido bendecida gracias a tener el Evangelio. Desde muy pequeña estoy en el Evangelio y estoy muy agradecida de que Dios me haya dado esa oportunidad. Y toda mi familia, bueno, por parte de mi mamá, la mayoría de mi familia está en la iglesia. Y gracias a Dios por eso. Y es hermoso cuando uno se toma el tiempo y puede hacer este tipo de examen y revisarse cómo va. De verdad que hay otras partes que también me duele porque hay cosas que sé que tengo que cambiar y estoy trabajando en eso. Estoy trabajando para mejorarme a mí misma. Alma, después de hablar con los hermanos de Saraenla, se dirige a la tierra de Gedeón y allí les predica de manera diferente a los hermanos de Gedeón. Y me encanta porque él le explica de Jesucristo lo que sufrió, lo que padeció por nosotros y también nos enseña cómo Jesucristo nos socorre y cómo puede socorrernos. En este capítulo 7, en todas las escrituras se habla de Jesucristo, de la expiación. Casi todas las escrituras hablan de eso, de la expiación de Jesucristo y cómo Jesucristo nos rescata. Sin embargo, en Alma hay una claridad tan perfecta, tan hermosa, en la cual uno puede darse cuenta de todo lo que Jesucristo hace por nosotros con la expiación. Es muy hermoso el capítulo 7 de Alma. Y vamos a leer en cuanto a lo que Alma nos dice para que podamos entender. Vamos a leer Alma, capítulo 7, versículos del 11 al 13. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus enfermedades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas. Sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su redención. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Muchas personas pueden que no entiendan todo lo que nosotros pasamos o sufrimos, o lo que estamos pasando o sufriendo en determinado momento. Sin embargo, el Salvador sí lo sabe. Él sabe porque Él tomó sobre sí no solo la muerte, sino que tomó las debilidades, las enfermedades de nosotros, nuestros dolores, nuestras aflicciones. Todo esto Él lo tomó para que sus entrañas sean llenas de misericordia. Qué hermoso el poder ver que el Salvador sabe cómo socorrerme, sabe cómo ayudarnos a cada uno de nosotros que somos su pueblo y que oramos por Él. Pero necesitamos hay cosas que necesitamos hacer para poder recibir estas bendiciones. Y me gusta cómo lo dice el presidente Oaks en su discurso Fortalecidos por la expiación de Jesucristo. Él nos explica acá de cómo todo lo que la expiación cubre, aparte de liberarnos de la muerte y del pecado. Vamos a escuchar este video que es muy hermoso y cuando tenga tiempo en casa, léalo por favor. Así vemos que gracias a su expiación, el Salvador tiene el poder de socorrer, de ayudar en cada dolor y aflicción de la vida terrenal. A veces su poder sana una dolencia,
Pero las Escrituras y nuestras experiencias nos enseñan que a veces Él nos socorre o nos ayuda dándonos la fuerza o la paciencia para soportar nuestras dolencias. ¿Cuáles son esos dolores, aflicciones y enfermedades mortales que nuestro Salvador sintió y sufrió? Tarde o temprano, todos sufrimos dolores, aflicciones y enfermedades, aparte de lo que sufrimos a causa de nuestros pecados. La vida terrenal está llena de problemas, dolores y sufrimientos. Nosotros y nuestros seres queridos padecemos enfermedades. En algún momento todos sentimos dolor a raíz de lesiones traumáticas o de otras dificultades de carácter físico o mental. Todos sufrimos y lamentamos la muerte de un ser querido. Todos enfrentamos el fracaso en las responsabilidades personales, las relaciones familiares o en los empleos. Si un cónyuge o un hijo rechaza lo que sabemos que es cierto y se aleja del camino de la rectitud, sentimos un dolor particularmente estresante. Para los adolescentes, la sensación de rechazo es particularmente dolorosa cuando otros jóvenes parecen gozar de relaciones y actividades felices y de forma deliberada los excluyen. Los prejuicios raciales y étnicos causan otro tipo de rechazos dolorosos en jóvenes y adultos. En la vida hay muchos otros desafíos como la falta de empleo y otros reveses de nuestros planes. Hablo de las dolencias terrenales que no son causadas por nuestros pecados. Algunas personas nacen con discapacidades físicas o mentales que les ocasionan sufrimientos y dificultades a ellos y a quienes los aman y cuidan. Para muchos, la enfermedad de la depresión es dolorosa y los deshabilita permanentemente. Otra aflicción dolorosa es la condición de no estar casado. Aquellos que se encuentran en esta situación deben recordar que nuestro Salvador también sufrió este tipo de dolores y que, por medio de su expiación, Él nos brinda la fuerza para soportarlos. Pocas discapacidades son más agobiantes para nuestra vida temporal o espiritual que las adicciones. Es probable que algunas de ellas, como la adicción a la pornografía o a las drogas, hayan sido causadas por conductas pecaminosas. Aunque la persona se haya arrepentido de tal conducta, puede que la adicción permanezca. Esa cadena incapacitante también puede ser aliviada mediante la fortaleza firme que brinda el Salvador. Y lo mismo sucede con el gran desafío que experimentan aquellos enviados a la cárcel por delitos cometidos. Así, nuestros himnos contienen esta promesa verdadera: no hay pesar en la tierra que el cielo no pueda curar. Lo que nos cura es nuestro Salvador y la expiación. Debido a su experiencia expiatoria en la vida terrenal, el Salvador puede consolar, sanar y fortalecer a todos, hombres y mujeres de todas partes. Pero creo que lo hace solamente con aquellos que lo busquen y pidan su ayuda. Nos hacemos merecedores de esa bendición si creemos en Él y oramos para pedir su ayuda. Hay millones de personas temerosas de Dios que oran a Él para que las libre de sus aflicciones. El Salvador ha revelado que Él descendió debajo de todo, como enseñó el elder Neal Maxwell, y lo cito: habiendo descendido debajo de todo, Él comprende perfecta y personalmente la gama completa de los sufrimientos humanos. Podríamos decir entonces que habiendo descendido debajo de todo, Él está en una posición perfecta para levantarnos y darnos la fuerza que necesitamos para soportar nuestras aflicciones. Solo tenemos que pedir. Necesitamos pedirle al Padre Celestial, y ya nosotros hablamos y hemos aprendido acerca del poder de la oración. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Hagamos que nuestra
relación con Él sea cada día más grande y más fuerte. Oremos, pidamos y seamos agradecidos como Él lo desea. Me gusta cómo Alma termina su discurso entre el pueblo de Gedeón y quiero leérselos para terminar esta parte para nosotros también, para terminar esta clase. Y ahora bien, mis queridos hermanos, os he dicho estas cosas a fin de despertar en vosotros el sentido de vuestro deber para con Dios, para que andéis sin culpa delante de Él, para que caminéis según el santo orden de Dios, conforme el cual se os ha recibido. Y ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de ser tratables, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibís. Y mirad que tengáis fe, esperanza y caridad, y entonces siempre abundaréis en buenas obras. Y el Señor os bendiga y guarde vuestros vestidos sin mancha. Y estas cosas las quiero dejar en nombre de Jesucristo. Amén.